Bueno, iniciamos hoy jueves 25 de marzo la segunda clase para continuar con la unidad número 1 que estamos viendo como una introducción, si se quiere, al derecho. Hemos visto qué es el derecho objetivo, el derecho subjetivo. También hemos visto algo de derecho natural y derecho positivo, ¿no? Esto lo hemos desarrollado hoy es martes, el jueves de la semana pasada. Les voy a compartir ahora en la pantalla una suerte de... Bueno, hicimos como una síntesis del año pasado sobre puntos centrales de los temas que hemos desarrollado. Ahí se ve. Como para que tengan una síntesis fuera del Power también y del texto de lectura, del apunte de lectura que tienen en el aula. Conceptos principales quizás que vamos a utilizar de ahora en más. Y tiene que ver con esto, que es el derecho, ¿no? Y habíamos después de haber visto y quizás pensado e incorporado dos términos con estos diferentes autores, tres primeros autores que habíamos desarrollado al principio, que podemos concluir, digamos, a partir de una síntesis o tomando cada uno de aquellos autores, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula las conductas y las relaciones de las personas en una sociedad, de manera obligatoria, en un tiempo y en un espacio. Cada uno de estos elementos es importante tenerlos en cuenta al momento de plantear por qué una norma, ¿no? ¿Por qué una norma tendría que estar vigente y dónde regula esa norma? Vamos a recordar, digamos, o vamos a pensar en un tiempo, en un espacio, dónde estamos nosotros ubicados en relación al espacio. Y en relación al tiempo nosotros vamos a hablar siempre de un derecho vigente, ¿no? Un derecho vigente que es el que regula nuestras conductas y regula la conducta de la sociedad de la cual somos parte. Así también hemos desarrollado, hemos planteado, los perros ¿se escuchan los perros? Perdón. ¿Sí? Están adelante, están ladrando muy fuerte, pero bueno. El derecho objetivo, derecho subjetivo, ¿qué vamos a entender por cada uno de ellos? El derecho objetivo, vamos a entender esto, ¿no? Una norma que está escrita, que regula las conductas, las acciones de las personas, que regula el orden social y que apunta a una equidad, ¿no? A una justicia en esto. Y un derecho subjetivo que es esta voluntad, esta prerrogativa de exigir que tenemos a los demás un determinado comportamiento, una determinada acción. Entonces podemos decir que es un derecho subjetivo que tiene la persona tanto física como jurídica de pedir, de exigir, ¿no?, a otro que cumpla una determinada acción, una determinada conducta. Y por último, habíamos desarrollado que es el derecho natural y el derecho positivo. Tengo que corregir ahí, natural puse, hay un error de tipeo, estoy advirtiendo recién ahora. Hemos dicho que este derecho natural es que deviene a la persona por la razón misma, pertenece al ser humano desde su naturaleza y es la base, ¿no?, del derecho positivo. El derecho positivo que es creado por el hombre y establece esta norma de convivencia, ¿no?, para la sociedad. Vamos a entender este derecho natural primero como este derecho humano, del cual todos somos parte y al cual todos debemos, en algún sentido, sostener, promulgar y no dejar de pedir que se respeten ciertas y que no se vulneren estos derechos, ¿no?
Me van a, me van a permitir 2 segundos, voy a ver si los puedo pasar para el otro lado. ¿Quieren ir si quizás sacándose alguna duda, Cari y Emi? Ahí, digamos, Hola, fui a buscar agua. Les pido perdón. perdón, yo estoy de vuelta. Ay, Es que, bueno, pasan voy a cosas buscar agua. y los animales. Bueno, vuelvo sobre esto. Estamos hablando, ¿no?, sobre derecho natural y derecho positivo, y les decía que el derecho natural pertenece al ser humano, ¿no? Y de ahí se desprende también los derechos humanos, que luego son puestos, si se quiere, en un código, en una norma, y de la cual yo les decía recién, es algo que no debemos dejar de promover ni soltar, ¿no? Y quizás quiero hacer un poquito de referencia, si se quiere, al 24 de marzo, que, bueno, digamos, en algún momento se vulneraron derechos, ¿no? Y eso es lo que uno, como promotor quizás de derechos, debe estar en esa defensa. Después vamos con los mensajes. Ahí quiero continuar con la clase. Bien, ustedes van a encontrar, vuelvo en el aula virtual, esta síntesis, ¿no?, puntos centrales de esta primera parte de la unidad de lo que hemos desarrollado el jueves. ¿Estamos? Esto ya está también en el aula virtual para que lo puedan, para que lo puedan, para que lo puedan ver, descargar y que sea un respaldo más para la lectura. ¿Qué nos tocaba? ¿Con qué íbamos a avanzar hoy? Íbamos a avanzar con las fuentes del derecho. Vamos a ver un videito muy cortito de 3 minutos, no, perdón, de 1 minuto y medio más o menos, que relata lo que son las fuentes del derecho, para luego ya entrar un poquito más en la teoría e ir desarrollándola. ¿Estamos? ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí, perfecto, profe. Sí, profe, sí se escucha. El video, digo. A ver. Y ahora no me lo reproduce. ¿Qué pasó? Convenientes técnicos, che. A ver. Buscarlo directamente en YouTube. Sí, a ver, voy a ver. ¿Cómo vienen hasta acá en relación a lo que venimos desarrollando? Bien, profe, bien. A ver. A ver. Ahora creo que está.
Me dice si se escucha, por favor. Sí, sí, se escucha. Ahora no se escucha nada, Manu. No sé si estás reproduciendo algo. No se No, escucha el dice video. No se escucha el video. Profe, tiene desactivado el micrófono. Gracias. Digo, volvemos a la teoría. Me imagino que cuando descarguen el Power van a poder reproducirlo y si no, nos avisan para compartirlo. ¿Estamos? Bien, cuando hablamos de fuentes del derecho, nosotros vamos digamos, cómo conceptualizamos una fuente. Es donde surge, ¿no? Donde brota, donde brote el agua de la tierra, donde nos encontramos con el origen de algo. Eso entendemos como fuente desde el punto de vista jurídico. Nosotros, desde la legislación, desde la normativa, entendemos que tenemos 4 fuentes, que es el origen del derecho. Puede ser la ley, puede ser la costumbre, puede ser la jurisprudencia y la doctrina. La ley es la que se genera, la que se produce a partir de aquel órgano de poder que es el poder legislativo. Ya sea que pensemos a nivel nacional con la Cámara de Diputados o Senadores, ya sea que pensemos en la provincia con la Cámara de Diputados y quizás a nivel municipal con concejales, ¿no? O vocales cuando no llega a constituirse un municipio. La ley es esta norma, esta regla, ¿no? Que es abstracta y que es obligatoria, que emana de esta autoridad, el Poder Legislativo, y en ciertos casos el Poder Ejecutivo puede, por medio de decretos, legislar. Pero necesariamente, ¿no? Estos decretos que puede sacar el Ejecutivo necesita, ¿no? que tener un respaldo, y para ello está el Poder Legislativo que va a acompañar quizás la decisión del Ejecutivo en formular una ley. Claro ejemplo tenemos, digamos, a fines del año pasado, en este gobierno que hoy tenemos, un decreto, el 70/23, que salió en diciembre del año 23, que sacó un decreto del Poder Ejecutivo y del que el Legislativo, después de acuerdos, fue como tratando de llegar a acuerdos para, en algún sentido, reglamentarlo y que sea ley. Sin embargo, todavía sigue cuestionado, en este caso, ese decreto 70/23, de tener legitimidad por el que falta un respaldo del Poder Legislativo para ello. Vuelvo. ¿El Poder Ejecutivo puede legislar? Sí, sí puede legislar, pero necesita el respaldo, ¿no? del Poder Legislativo para que una ley tenga fuerza de ley y pueda, en algún sentido, ¿no? ser obligatoria. Que nosotros, como ciudadanos, cumplamos esa orden, ese mandato.
Estas leyes regulan, vuelvo, las conductas de las personas, ¿no? Y tienen ciertas características. La ley, primero, que va a regular al hombre, a este hombre pensado en una sociedad, ¿no? Y se dirige a gobernar estas relaciones interpersonales, tanto de las personas entre sí como de las personas con el Estado. ¿Son obligatorias? Sí, son obligatorias, porque las impone el Estado, ¿no? Y cuando no se cumplen estas normas, estas reglas, puede haber una sanción, puede haber un castigo. ¿Es de origen público? Sí, porque emana de una autoridad, de un poder, ¿no? Que tiene soberanía política. Esta soberanía política es otorgada o adquirida a partir de la elección que hacen los ciudadanos al elegir sus representantes. Sigo. ¿Es coactiva? Decíamos que es obligatoria. La coactividad de la norma es que, aparte de ser impulsada por el Estado, ser reglamentada por el Estado, te obliga a cumplirla. Y en caso de no cumplir esto, no cumplir lo que ordena la ley, nos lleva a una sanción, ¿no? El incumplimiento nos podría llevar a una sanción. La coactividad está en esta imposición que tiene el Estado, este poder que tiene el Estado para regular estas conductas. Vuelvo, y en caso de incumplimiento, pensar que van a aplicar una sanción. Yo le decía aquel primer miércoles que nos encontramos que íbamos a ver un término que le dije que los anoten y que vayan buscando qué significaba el poder de policía, ¿no? Lo vamos a ver porque es parte, está dentro de una de las unidades, pero es este el poder que tiene el Estado, ¿no? De regular las conductas, y hablamos del Estado cuando hablamos del poder de policía, no hablamos del policía, no hablamos de la seguridad, es el Estado, vuelvo, que tiene el poder de policía, que tiene esta posibilidad de coaccionar, de obligar, ¿no? A que se cumplan ciertas conductas. Siempre, vuelvo con esto, siempre respetando, ¿no? La Constitución, los tratados internacionales, o sea que también el Estado debe, ¿no? Respetar este orden normativo. Por otro lado, también hablamos de normatividad, y es en razón a que se refiere, a un número indeterminado de hechos. Digo, la norma va a regular conductas, va a regular acciones, regula hechos, rige para todos los individuos, ¿no? Hablamos ahí ya de generalidad, ¿no? Y de manera abstracta. No está dirigida a una persona en particular, vienen de la mano, la normatividad con la generalidad y la abstracción. No están dirigidas a una persona en particular. Cuando se crea una norma, se genera una norma, está pensada para la sociedad en su conjunto. ¿Podemos tener normas en específico que regule ciertas actividades o a ciertas personas? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay Sí, normas que regulan? Sí, por ejemplo, en los diferentes trabajos, salud, podemos pensar que una reglamentación que regula un espacio, bueno, sí, está dictada, quizás está ordenada o regulada a partir de ese espacio, ¿no? Cuando hablamos en lo particular, por ejemplo, si hablamos de salud, ¿quién tiene el poder de policía de regular ciertas conductas en el ámbito? ¿Qué creen ustedes? depende del área.
porque bueno, el ámbito salud es muy amplio. Bien, pero ¿quién es el jefe del ministerio? El ministro de Salud. El director. El ministro de Salud, el ministerio. Él es el que tiene ese poder de policía, ¿no? Para regular ciertas, a partir de resoluciones. El ministro, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Vamos a vacunar, lo que el otro día decía Emi con respecto a las vacunas de sarampión, ¿era Emi? ¿Que referías en clase? Bueno, hay una política de salud que se va a empezar a implementar las vacunas para un sector. ¿Quién determina eso? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. ¿Quién firma esa resolución? El ministro de Salud. Bueno, ese es el jefe. Y por encima está el gobernador. Pero ¿tiene poder de policía para hacerlo? Sí, ¿Es obligatorio? Sí, ¿Puede ser obligatorio? Lo vamos a poner en potencial. ¿Puede ser obligatorio? sí, Sí, puede ser obligatorio. ¿Puede haber algún tipo de sanción por eso? Sí, profe. También. Por ejemplo, la asignación universal. Para que las madres, ¿no? O para quienes perciban la asignación universal. ¿Cuáles son los requisitos que impone el gobierno, el Estado, para percibir la asignación universal? deben presentar la libreta. Saludable y cumple presenta con la libreta de salud. Exacto. Sí, Digo, si vos no presentás, no cumplís con ese pedido, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Digo, sanción, no pensemos la sanción pensando o asociándola a algo trágico, ¿no? Digamos, o perder la sí, libertad. creo que no se paga la última parte, creo que la última cuota o algo así no se le paga si es que no presentan los Exacto. carnets. Exacto. La sanción es esa. No cumplís con lo que te pedimos. Bueno, la sanción sería que no vas a cobrar, ¿no? Esa asignación. Vuelvo. La ley, la norma, y está determinado para un sector. Pero es un sector general. Hablamos de generalidad. Cuando se piensa, por ejemplo, estoy casado y me quiero divorciar. El legislador pensó en algo general para todos los que estén casados y para todos los que se quieran divorciar, ¿no? Sacó algo en general, no en algo en particular. ¿Puede haber particularidad en la norma? Sí, dependiendo del sector o para dónde vaya dirigido para un espacio en particular. Y hablamos de abstracto, ¿no? Porque es esto que tiene que ver con la generalidad. Va a un número indeterminado. ¿Cuándo palpamos esa abstracción de la norma? ¿Cuándo la vemos? Una norma es abstracta. ¿Cuándo la vemos plasmada? En la ley, cuando se dicta una ley a través del órgano. No, cuando se empieza a regular. Cuando ya esté reglamentada y entra en vigencia. No, cuando ya te está regulando tu conducta. Ahí dejó de ser abstracta. ¿Cuándo se aplica? Se aplica. Volvemos quizás al ejemplo de la asignación. Vos vas cumpliendo y vos vas viendo que te ves con un beneficio. Al momento de no cumplir, se aplica la sanción.
Ahí se ve, en los dos momentos, se ve aplicada la norma. Pierde la abstracción. Ahí no sé si es válido el término, se concretiza, se concreta. Claro, como pasa al acto real. Al acto. Ya pasó al acto. Lo vemos. ¿No? Vuelvo. Una norma es obligatoria, una norma es coactiva, es creada por un poder, es de orden público, porque es creada por el poder legislativo, puede ser creada por el poder ejecutivo, sí, pero necesita el respaldo del poder legislativo. Es general y es abstracta. Y otro elemento más que encontramos en la ley es la irretroactividad. Las leyes se aplican para el futuro. Hoy entra en vigencia y va hacia adelante. En ciertas situaciones, esta irretroactividad es aplicable. ¿Cuáles son esas situaciones? Y generalmente se lo ve en el Código Penal, en las leyes penales. No todo el tiempo sucede, no todo el tiempo sucede, pero la ley penal, la normativa penal, permite volver hacia atrás la aplicación de una norma. ¿En qué caso? Y hay casos específicos, digamos, no son todos los casos. ¿Por qué en esto, digamos, pensar la irretroactividad cuando en el ámbito penal? Y podemos quizás no estar de acuerdo, ¿no? O podemos sentirnos incómodos en pensar por qué puede ser irretroactiva una ley, una norma. Porque va en beneficio, ¿no? Una norma podría ser irretroactiva cuando vaya en mejora de una situación de una persona. Pero esto no sucede todo el tiempo. Esto no es que el legislador hoy se le ocurre, por ejemplo, un homicidio y se le da 25 años y que después haya una ley que diga, bueno, a todos los que han matado a una persona pueden quedar libres. Digo, hay situaciones excepcionales que se puede plantear. Esto está previsto en el ordenamiento penal. No así en el área civil, en el ámbito civil. En el ámbito civil entendemos, y se entiende, la norma entiende, que una ley a partir de que entra en vigencia empieza a aplicarse hacia adelante. No puede volver hacia atrás. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Otro elemento más dentro de las fuentes del derecho es la costumbre. ¿Y qué entendemos por costumbre? ¿Qué es la costumbre para ustedes? Es una conducta repetida. Uh-huh. ¿Qué otro elemento debe darse en esta repetición? Que se da a través del tiempo también, profe, que se repite, digamos. Una situación, un hecho, una acción. Bien el aporte de Andrea y de Adriana. Esta situación, hecho, acción, se repite en el tiempo, ¿no? Pero tiene que haber un convencimiento también de la sociedad de que lo que están haciendo está bien. Hay una cuestión subjetiva, que el hecho, esa acción, no daña a otro. Y se repite, se prolonga en el tiempo esta acción. Si nosotros pensamos la costumbre en un espacio, en un lugar determinado, es esta comunidad que está convencida de que ese hecho que están haciendo está bien. Y a la vez no hay un choque, ¿no? Quizás con una normativa que ya está aplicando.
pero la sociedad, ese espacio, ese lugar, debe estar convencida subjetivamente que lo que están haciendo es correcto. Nosotros podemos diferenciar entre costumbres jurídicas de aquellos usos sociales o reglas de cortesía. Una regla de cortesía, ceder el asiento, saludar, son reglas de cortesía. ¿Cuál puede ser la sanción a una regla de cortesía? ¿Puede haber sanción? Una sanción social, por ejemplo, dejar de saludar, excluirlo de un grupo. La sanción también es totalmente social. Es social, puede ser moral, ¿no? Hay una sanción ahí de la comunidad sobre una regla de cortesía que, bueno, entra sin saludar. Bueno, quizás la sanción puede ser la mala cara, ¿no? Al contrario, una costumbre que es jurídica, que después el legislador la toma y la hace norma, la traslada, la transforma y la hace norma, ya puede tener otro tipo de sanción, ¿no? Nosotros podemos hablar de costumbres y de usos sociales o reglas de cortesía, como también acá dice el texto, refiere, digamos, creemos que a un casamiento tenemos que ir vestido de cierta manera. ¿Qué pasa si vamos vestidos de otra manera? Si te piden ir de gala y el espacio, llegas a la puerta y vos vas de chancleta y bermuda, pensemos que puede ser al mediodía, y vos sabés que en el espacio ese hay pileta, entonces vos vas vestido como para ir a la pileta, no vas al casamiento. ¿Qué puede pasar? No te dejan No entrar. dejan pasar. ¿No? La sanción sería esa. Pero no hay otro tipo de sanción cuando hablamos de usos sociales o reglas de cortesía en ese ámbito. ¿La costumbre se puede convertir en norma? Sí, cuando se reitera, vuelvo, hay una reiteración de esa situación, ese hecho en el tiempo. Las personas, la comunidad lo toman como propio y subjetivamente están convencidos de que está bien lo que se está haciendo y no va en contradicción con una norma que ya está establecida. Esta costumbre puede ser transformada luego en una norma que el legislador la tome y la transforme en una norma jurídica. Otro elemento más de la fuente es la jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser entendida de dos maneras, como un equivalente a ciencia o conocimiento, o puede ser entendida desde lo jurídico también como el fallo, la sentencia en un caso. El abogado, cuando suele escribir una demanda o contestar una demanda, puede citar jurisprudencia que esté relacionada con el caso que está planteando. Esta cita de jurisprudencia es lo que quizás algunos tribunales toman como válido, ¿no? Ya cierto tipo o resolver un juicio de cierta manera. Toman eso como antecedente que le va a permitir tener argumentos, si está relacionado el tema, o reforzar los argumentos de un juez, ¿no? al momento de tomar una sentencia. El abogado hace lo mismo. El abogado puede, al momento ya sea de redactar una demanda o contestar una demanda, hacer alusión a esa jurisprudencia, porque va en línea con el planteo que está haciendo, con lo que está proponiendo. Pero también hay un acuerdo
¿no? De tribunales, de los tribunales, en que cierta manera de pensar o de resolver un tema coinciden. Entonces, quizás esa jurisprudencia, esa sentencia, ese fallo, todos los tribunales siguen ese criterio hasta que haya otro momento donde quizás haya otro juez o un mismo juez que venía pensando de una manera pueda modificar su idea, sus pensamientos, su sana crítica para resolverlo de otra manera. En principio son acuerdos y que un hecho puede tener como base esta jurisprudencia, este fallo para sostenerlo y respaldarlo en una posición jurídica. Y por último, también tenemos la doctrina. Y la doctrina es los que autores que están pensando en derecho, están pensando en esta convivencia, si se quiere, de las personas, en cómo plantear una idea, cómo plantear un tema. Y escriben sobre este tema y uno puede tomar, al momento, vuelvo de esto, de redactar una demanda, una posición, una idea sobre tal autor. Digo, nosotros, desde el lugar del abogado, al momento de plantear un requerimiento, una acción, sienta una posición en base a derecho y en la defensa de los intereses de un cliente. Entonces, buscamos argumentos que respalden la posición que estamos tomando en relación al caso. Y esto es lo que nosotros les mostramos al juzgado, al juez, la posición que tenemos en relación a esa situación. Dependiendo de qué lugar uno ocupe como abogado, como actor o demandado, va a tener una teoría sobre ese tema. Si a mí, yo hoy defiendo a un trabajador en derecho laboral, voy a tener una posición jurídica sobre esa situación y voy a ocupar quizás un autor que respalde mi teoría, ¿no? Para en la defensa del caso laboral. Pero si yo soy abogado de la empresa, voy a tener otra teoría para defender al dueño de la empresa o a la empresa. Y esta otra teoría es otra biblioteca, si se quiere, ¿no? Que va a tratar de sostener la posición del lugar del empresario. Cada uno de los abogados, sea del actor o del demandado, va a defender los intereses, los derechos de cada una de las posiciones de las partes. La doctrina, en fin, es esto. Quizás una teoría que el abogado puede utilizar para apoyarse en la defensa de los derechos del lugar que ocupa. ¿Estamos? Es más, a veces esta misma teoría, esta misma doctrina, también los jueces la aplican cuando tienen un criterio que también viene respaldado por tales autores y que ya tienen una trayectoria adelante que respalda, digamos, posiciones. Nosotros, digamos, como abogados en el rol, lo que hacemos es ponernos en un lugar en la defensa de los intereses del cliente y sostener eso. Puede ser, primero en la ley, como fuente, podemos citar jurisprudencia, si bien digo, que respalde, doctrina que respalde, y puedo quizás proponer una costumbre, ¿no? Sobre esa situación que estoy defendiendo. ¿Recuerdan lo que pasó en la Caspalá
las canchitas de Caspalaira, Sí, profe. donde el Estado provincial quiso construir una escuela. Sí, Bien. Ahí intervino la justicia federal, ¿no? Y la jueza termina decidiendo, ¿no? Y llegando a un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque el espacio donde era la canchita era el lugar en el cual se reunían las comunidades. Era costumbre, y no de ahora, ¿no? Que ese era un lugar de encuentro. No solo se jugaba al fútbol y era el lugar de encuentro de las comunidades de diferentes lugares en ese espacio para jugar el fútbol, sino había otros momentos en el año que ahí concurrían personas de diferentes espacios, de diferentes lugares. La jueza, al momento de resolver, tomó en cuenta esta situación, la costumbre de esa comunidad sirvió de respaldo al momento del fallo. Cada una de las partes llevó al juez una historia, un derecho. El Estado y los particulares, la comunidad. ¿Qué hizo más la comunidad? Aparte de decir, estos son mis derechos, aquí también tengo costumbres que no es de ahora, es de tiempo, y el juez termina resolviendo en relación a esto, a los antecedentes que tenía la comunidad sobre ese espacio. El juez, al resolver en un fallo, una jurisprudencia, solo se ocupa para ese caso particular. No puede, esta misma sentencia solamente va a beneficiar o perjudicar a las personas que sean parte de ese proceso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la ley, con sus diferentes características o elementos, ¿no? Que es obligatoria, que es de orden público, de origen público, que es general y abstracta, la irretroactividad es importante, ¿no? Para caracterizar en particular a la ley. Luego tenemos la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Estamos? ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Veamos a ver si esto se reproduce. Hoy no tengo suerte con los... Sí, Natacha. Sí, Natacha. Bajo la mano. Bueno. Cuando después quizás puedan reproducir también el videito sobre ramas del derecho, nosotros, una de las clasificaciones, una de las tantas clasificaciones que podemos presentar en relación al derecho, viene como que hay que vincular las ramas del derecho, ¿no? Con diferentes situaciones o la realidad social que se presenta. Debemos pensar al derecho también en un sentido multidisciplinar. Nosotros podemos clasificar al derecho en derecho público y derecho privado. Vuelvo para atrás. En derecho público y derecho privado. Cuando hablamos de derecho público, vamos a hablar de este derecho que está
o que vincula a la persona con el Estado. Dentro de este derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho laboral, y yo ahí por ahí lo pongo entre comillas, porque si bien vincula a las personas, cuando interviene el Estado como el Ministerio de Trabajo para una conciliación obligatoria, quizás ahí se convierte o es para mí híbrido en este vínculo, porque ya es el Estado también el que es parte en el proceso, ¿no? Y que quiere arrimar a las partes en un conflicto. Pero en principio podemos decir que también el derecho laboral es de derecho privado. Yo ahí lo pongo, digo, entre comillas, porque yo lo entiendo de esta manera, que puede estar vinculado dos particulares, y cuando interviene el Estado se convierte en una suerte de híbrido en esa situación. Nosotros decimos que y vamos a ver otros, el derecho procesal, el derecho laboral, le decía. Cuando hablamos de derecho administrativo dentro del derecho público, volvemos a esta relación, este vínculo que tiene el Estado con las personas. Por ejemplo, yo quiero acceder a la información sobre a ver, no se me viene a la cabeza. Quiero acceder a información sobre el circuito eléctrico en la provincia. ¿Quién puede tener esa información? Aparte de GESA. ¿Quién debería tener esa información? ¿Quién creen ustedes? El Estado. El Estado. Bien. Entonces, si es el Estado, ¿no? Yo voy a dirigir una nota, quizás a una Secretaría de Energía, quizás a la SUSEPU, quizás al gobernador, que me informen sobre el circuito eléctrico de la provincia. Estamos hablando no del circuito domiciliario, ¿no? Estamos hablando del circuito central, donde pasa, digamos, para después distribuir. ¿Eso es derecho administrativo? ¿Puede ser derecho administrativo? Sí. Cuando yo hago el pedido, ¿no? Que no requiere cierto formalismo más que quizás la nota que va dirigida a tal persona, con mis datos, me llamo, mi número de documento, me identifico, ingreso la nota, ya sea a la Secretaría de Energía, ya se convierte en un proceso administrativo. Como ciudadano, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de consultas. A ver, yo estoy trabajando en salud, por ejemplo, y me llega un memo que dice que me tengo que trasladar, trabajo aquí en Alto Comedero y mi destino es ahora en Reyes. Yo vivo, pongámosle que por la cercanía, vivo también acá en Alto Comedero y por la cercanía me dieron la posibilidad de trabajar en un CAPS aquí cerca. Pero me llega un memo que dice que me tengo que trasladar ahora a partir del día martes, a partir del día miércoles me tengo que presentar en el CAPS de Reyes. Bueno, me notifico, el miércoles me hago presente en Reyes, pero después presento una nota a mi superior diciendo que me explique por qué motivo me trasladan cuando yo ya tenía una designación por resolución que estaba afectado
a un CAPS aquí cerca de mi casa. Que la resolución dice que atento al estado de salud de un familiar, me permiten trabajar en ese lugar, cumplir mis horas de trabajo en ese lugar, por la relación, por la situación de salud de un familiar. Y de repente alguien ordena que vaya a Reyes. Bueno, yo presento un escrito a mi jefe y que se eleve al superior solicitando se me informe por qué motivo me trasladaron. Acompaño la resolución donde yo había sido designado en el lugar que estaba trabajando y no en Reyes. Ahí ya se convierte en un proceso administrativo. Ahí estamos hablando de un derecho administrativo que vincula, vuelvo con esto, que vincula yo ciudadano en relación de dependencia con el Estado, ¿no? En esta relación que tengo con el Estado. ¿Estamos? Hay otro ejemplo acá en el Power y también en el apunte. Dice, es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con las particulares o con la administración pública misma. Este es el derecho administrativo. Este va a regular, va a normar, va un conjunto de reglas que va a regular estas conductas, tanto del órgano, del Estado, como también las pautas del usuario. Como también las pautas, yo cuando pedí la nota pidiendo información sobre el sistema eléctrico, lo estoy pidiendo como usuario, mi vínculo con el Estado. Si yo soy parte del sistema, dependiente del Estado, y me cambian de lugar de trabajo y pido que se me informe por qué motivo, también estoy dentro del derecho administrativo, también soy parte del sistema, y donde también estoy ejerciendo mi derecho, pero este conjunto de normas va a regular también mi accionar con relación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Avanzo un poquito más, ya vamos a estar en hora. El derecho constitucional también es este conjunto de normas, ¿no?, que regula el Estado. Es este derecho político. Es la Constitución, ¿no?, donde encontramos derechos, garantías, y donde encontramos también la normativa de las instituciones en sí. ¿Qué hace el Poder Legislativo? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? ¿Qué hace el Poder Judicial? Ordena las instituciones. Nosotros como ciudadanos, nuestros derechos, nuestras garantías, que están consagradas en esa Constitución, en este derecho constitucional. Aquí vemos en la Constitución, ¿no?, esta relación entre los poderes y los derechos, ¿no?, los deberes, ¿no?, que también tienen ellos para cómo está constituido el Poder Legislativo a nivel nacional. ¿Qué atribuciones tiene el Poder Ejecutivo? ¿No? El derecho constitucional ordena esto. Si yo me vi afectado, un ejemplo, a ver, tengo una obra social que no me da ciertos medicamentos. Estos medicamentos están dentro de una, ¿cómo le llaman no me sale ahora el nombre, de medicamentos obligatorios, ¿no?, que debe proveerme. Y no me provee. Y yo busco un abogado, el abogado
plantea una acción de amparo para que a la obra social, para que la obra social me dé los medicamentos. No me los da y el fallo, ¿no? La sentencia dice que no me lo debe dar. Y el juez entiende, cita, hablamos de una primera instancia, yerra en la interpretación y dice que no estaría obligado. Yo planteo un recurso, una segunda instancia, y la segunda instancia me dice que sí me debe dar. Nosotros en la Constitución, a partir de los tratados internacionales, tenemos un derecho a la salud, tenemos la acción de amparo. Pongámosle que el juez me haya dicho que no es la vía la acción de amparo para obtener ese medicamento, que vaya por la vía ordinaria. Son dos maneras de plantear una acción o de exigir. Y me dice que vaya por la vía ordinaria, pero yo los medicamentos los necesito ahora, digamos, hasta que el juez resuelva por la vía ordinaria pueden llevar un año. Y yo voy a estar un año sin mi medicamento. Ahí estamos hablando, a lo que iba, en este ejemplo, a lo que iba es a este derecho constitucional de poder reclamar. La acción de amparo, que también la vamos a ver, es una acción que se entiende que tiene que ser rápida, expeditiva, te dice la norma, el artículo de la Constitución. Y tiene que estar sucediendo esa afectación ahora. Y el medicamento lo necesito hoy, ¿no? Dentro de un año. Pero el juez me resolvió que la vía de amparo no era idónea y que me vaya por ordinario. Ahí me veo afectado en el orden constitucional. Yo le muestro al juez que es hoy, no dentro de un año. Ahí estamos hablando de derecho constitucional. Mi respaldo al momento de exigir va a ser la Constitución y la argumentación que yo haga. La Constitución y la acción de amparo. La Constitución como derecho a la salud. Y cito ahí los antecedentes o la legislación internacional, las convenciones y tratados internacionales que están vinculados con la salud. ¿Se entendió? A ver qué nos queda. Sí, profe. 6. Bien. Y termino con esto. A ver, dos minutos. Dame una bolsa. Ya. ¡Norma! Voy a tratar de terminar con esto de por lo menos derecho público. El derecho penal, el Estado interviene cuando hay sucesos, situaciones, ¿no? Y el Estado interviene acá porque hay una necesidad para la sociedad de ejemplificar, si se quiere, y también hay un derecho de la sociedad de poder saber ante una situación, un hecho delictivo. Por ejemplo, hemos tenido, hará 2 semanas, 3 semanas, o quizás ya un mes, la situación que sucedió en Ciudad de Nieva, ¿no? Una situación en concreto, se prendió fuego, una parte, todo el local, 5 personas que fallecieron y se está investigando. Ahí el Estado interviene porque hay personas que han fallecido. El Estado tiene el deber de llegar a esclarecer, de llegar a una sentencia, quizás, y de condenar, quizás, a los culpables, quienes son responsables de esa situación. ¿Es derecho público? Sí,
porque acá es el Estado el que tiene la obligación de intervenir en este suceso. El Estado tiene la obligación de intervenir, no tiene la obligación de intervenir en ciertas situaciones también. ¿En qué situaciones el Estado no interviene? Si a mí me salen a difamar, ¿no? Si de mí hablan mal, yo primero tengo que identificar quién es la persona y hacer la denuncia. Eso es de acción privada. Si yo no hago la denuncia y no persigo la denuncia, el Estado no dice nada. Inclusive, digamos, en estas situaciones de difamación, el Estado ni siquiera impulsa. Tengo que yo ir y perseguir, como quien dice, pechar el carrito para que se investigue o llevar a acompañar la prueba para qué. ¿Qué otro hecho también necesita que alguien haga la denuncia para que haya una investigación? Una estafa, una defraudación, violencia. Digo, puede haber violencia dentro de la casa, intrafamiliar, y si no se hace la denuncia, el Estado no investiga. Pero ¿qué pasa? Y ahí los voy a poner en contexto. Si ustedes ya están trabajando en un CAPS y llega una persona toda golpeada, ¿cuál es el protocolo que se sigue en relación a esa situación? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo se debe intervenir? En esto es cómo voy a asesorar o cómo voy a acompañar esa situación. Si la persona llega toda golpeada y no quiere denunciar y es mayor de edad, ¿cómo debemos proceder? Les dejo estas inquietudes porque se presentan todo el tiempo. ¿Qué debo hacer en esa situación? Hay canales, comunicación, que nos van a permitir quizás resolver eso. Uno en ese momento debe acompañar, porque la situación ya es compleja al momento de que llega. Acude porque necesita. Bueno, en esa instancia, ¿cómo uno acompaña? Y vuelvo con esto, me estoy yendo un poco al derecho penal. Y no nos vayamos de la cabeza que es derecho público. Cuando el Estado se vincula con las personas o las personas se vinculan con el Estado. En derecho penal tenemos acciones que el Estado investiga y hay otro tipo de acciones que necesita el impulso, que uno haga la denuncia para que se ponga en marcha ese mecanismo del Estado en investigar y quizás llegar a una condena o una absolución dependiendo de la situación. También tenemos, avanzo un poquito, el derecho procesal. El derecho procesal es el que nos permite, nos guía, nos conduce a cómo es un procedimiento. Yo para presentar una demanda, ¿no? Tengo que cumplir ciertos requisitos formales. Si esos requisitos formales no están, me devuelven la demanda y me dicen, primero adecúe, ordene, agregue lo que falta y recién vuelvo a presentarla. Esto es el derecho procesal. Me vincula
a mí en el procedimiento. Y por último, el derecho laboral, que yo les decía, que yo lo ubico en una situación híbrida, que es lo que vincula a las personas en particulares o a la persona con el Estado. Si yo trabajo en relación de dependencia con el Estado, si bien no se me va a aplicar el derecho laboral, sí tengo una ley y es de ámbito administrativo que me va a regular esa conducta, esa relación con el Estado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Mucho Sí, rollo profe. para hoy, ¿no? Voy a dejar de grabar.